Bueno, yo creo que ya entonces podemos ir dando inicio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que brinda la Corporación Universitaria Lasallista. Es nuestra semana de actualización avícola. El día de hoy empezamos con un invitado muy especial. Él nos va a hablar acerca de la alimentación del pollo de engorde con énfasis en la crianza. Y nos acompaña hoy el médico veterinario zootecnista Fernando Jaramillo. Él tiene más de 30 años de experiencia en la empresa Soya S.A. y nos va a contar un poco acerca de este tema. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Con las buenas tardes a todos. Veo que es un público muy multifacético. Me encanta hacer esto. Me gusta la parte de la educación y de transmitir conceptos técnicos de mucha utilidad para todos los que nos gusta este negocio. Gracias, Fernando. Hola, Entonces te damos ya acá el espacio para que iniciemos. Muchísimas gracias. gracias a ti. Muy amable. Un agradecimiento muy especial a la Corporación Universitaria Lasallista, a la doctora Luz Marina Aramillo, quien me hizo la gentil invitación y siempre estar dispuesto a lo que necesiten desde mi compañía y desde mi conocimiento con todo el corazón. Entonces, vamos a empezar. Eh, yo creo que me puedo demorar en los cálculos que tengo 35 a 40 minutos en la charla y podemos dar unos 20 minutos para preguntas porque el tiempo que tenemos es una hora y les garantizo que seré muy respetuoso del tiempo. Hoy lo que vamos a mirar son 8 puntos que vamos a ver los retos del mundo avícola. Vamos a hablar de manera general de muchos aspectos que tienen que ver con la preiniciación, la iniciación y el engorde, las 3 fases que tenemos en el engorde. Le vamos a hablar de tablas y restricción alimenticia, un sistema muy comúnmente utilizado por nosotros aquí en Colombia hace unos años. Vamos a hablar de pigmentación, puntos claves, calidad de carcasa con énfasis en el tema del engrasamiento y estrés calórico, el Sojanet, les hablaré de esa herramienta nuestra y unas conclusiones para cerrar el tema. Entonces, vamos a entrar en materia. Aquí el gran reto que tenemos todos los profesionales, todos los que me escuchan y todos los que estamos en este negocio es la alimentación futura de 10.000 millones de personas que seremos la población que habitará este planeta en 2050. Es una responsabilidad enorme porque la proteína avícola, sin ninguna duda, será la proteína que estará ocupando ese puesto y esa necesidad con el pollo y el huevo. Si observan en el cuadro que tenemos aquí a la izquierda, la industria del pollo es la industria que menos agua demanda para la producción de 1 kilo de carne. Si lo comparamos con los bovinos o con los rumiantes o con el cerdo, pues se darán cuenta que es una línea que demanda menos agua y por eso será ganadora en el futuro. Y viene a reglón seguido la otra pregunta, ¿dónde se va a producir la carne en el futuro en el mundo? Pues será en América del Sur, donde nosotros tenemos agua y tenemos bastantes áreas y hectáreas disponibles para la agricultura. Entonces, con base en eso, tenemos unos grandes retos y entre ellos está el reto colombiano. Estoy hablando del reto colombiano, que es nuestro negocio, que a raíz de este tiempo de aislamiento y con el efecto del COVID, pues las cifras se distorsionaron, pero para tener una ilustración a los que no son de aquí de Colombia, nosotros teníamos en las cifras de FENAVI, que es nuestra federación, proyectados producir en toneladas de carne, 1.736.000 toneladas de carne para el año 2020. A raíz del COVID-19, estas cifras completamente se desdibujaron. Ahora tenemos un proyectado en el 2020 de 1.550.000, lo que nos va a dar un comportamiento negativo en producción. Vamos en 2021 a llegar a 1.600.000, todo esto son cálculos aproximados, y en el año 2022 estaríamos recuperando la senda que teníamos para el 2020, que es llegar a 1.700.000 y más toneladas de carne. Aquí nosotros tuvimos una ecuación de factores que han afectado la competitividad, que no es nada distinto a lo que puede estar pasando en México, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en Ecuador, de donde veo que tenemos asistentes, que es nosotros somos dependientes del dólar y la tasa de cambio
somos importadores de grano, nos afecta muy duro el precio del petróleo, la disminución de las remesas, la disminución de la demanda, el desempleo y el miedo del consumidor a gastar. Entonces, vamos entrando en materia y hablemos de otro reto, el reto del pollito. El reto del pollito, sabemos que tenemos una excelente genética que tanto la puede tener aquel pequeño o mediano engordador como el industrial, o como Tyson Food, o como Perdue Farms, lo pueden tener. Todos tenemos la misma calidad de genética de pollito. Eso es increíblemente importante y es una fortuna. Y es un pollito que está retado para ganar 65 gramos ave día o más en promedio en toda su vida, consumir de 95 a 100 gramos diarios, hacer conversiones en este momento menores a 1.55 kilos de alimento por kilo de carne, tener IP mayores a 100 puntos y defenderse de las altas densidades de estrés. ¿Todo para qué? Para poder sobrevivir. Bien, entonces, para poder responder a eso, el gran reto de la nutrición. Y la nutrición, afortunadamente, viene todos los años, requerimos menos tiempo para tener los pesos requeridos con menores cantidades de alimento. Es así que se decía en 2015 que en los próximos 10 años el mejoramiento genético estará orientado a obtener 20 puntos menos de conversión, alcanzar 3% más de peso vivo y lograr el peso 10 días más temprano. Eso lo dijo el doctor Harkin en 2010. Entonces, en el cuadro de la derecha pueden ver cómo fue el comportamiento de conversiones. Este es un cuadro muy popular hasta el 2005, pero hoy en día ya tenemos conversiones por debajo de 1,50. Ya con estos retos vamos a estar, antes de empezar a hablar de cómo alimentar, tenemos que empezar a prepararnos antes de que llegue el pollito. No es el tema central de esta charla, pero sí quería traer a colación estos puntos que son de gran relevancia. Como tendríamos que tener en cuenta el precalentamiento de la zona de cría, equipo y su disposición, el uso de papel, el agua y el alimento que tiene que ver con alimentos de preiniciación o iniciación y engorde, zonas y hermetismo, la densidad dependiendo de los climas, si son climas cálidos o fríos, el búnker, que es lo que llamamos el área de crianza, que es la que preparamos para este tipo de recepciones, la temperatura de la cama, que es completamente distinta a la temperatura ambiental, pero son vitales, la reutilización de cama y el registro de todos los eventos para poder tener mejor control y mejorar todos los aspectos en nuestra granja. Entonces, me quiero detener aquí en lo que es la crianza. La crianza, ya hablaba con Luz Marina y le decía que el énfasis en la crianza es porque cada que pasa un año, la crianza que corresponde a los 14 primeros días de vida del pollito adquiere más relevancia. En un pollo de 6 semanas, ya la crianza es el 33% del tiempo. Y en un pollo de 5 semanas ya alcanza a ser el 40% del tiempo. Lo que quiere decir que lo que empieza bien termina bien y que lo que yo haga bien en estos 2 días va a determinar en gran medida cómo va a ser el remate de mis lotes y que mi negocio sea rentable y pueda perdurar en el tiempo. Por eso el énfasis en la crianza y en la etapa que más me voy a demorar explicando y hablando de los detalles claves que esta ocupa. Entonces, en preiniciación, siempre hablamos que son los 10 primeros días de edad del pollito. Estos primeros 10 días pasa de todo en un pollito que tiene una tasa de crecimiento que no la supera ningún animal a excepción de los peces. Entonces, los desafíos fisiológicos, y sigamos utilizando ese término de desafío porque este negocio y la vida del pollito se mueve en eso. Entonces, los desafíos son desarrollo de órganos proveedores vitales, como son el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema inmune y el sistema circulatorio, van a estar desarrollando su estructura en este periodo de 10 días. Absorción de saco vitelino, para nosotros debe ser clave y prioritario que sea lo más rápido posible que se absorba y para esto necesito que consuma alimento inmediatamente el pollito toque el piso.
Ese es el secreto porque lo ubica el alimento, ubica el agua y puede hacer una absorción de saco vitelino porque el pollito nace con el 25% de la yema, el otro 75% lo consumió en la incubación. Y esa yema todavía, como es un proveedor de anticuerpos maternales, es tan importante que lo hagamos que se reabsorba lo más rápido posible. Hay que responder por el intestino, que es el órgano que más demanda de energía y oxígeno tiene. En los primeros 6 días de vida, el intestino proporcionalmente gana más peso que el mismo pollito completamente. No hay termorregulación solo a partir de los 7 días, por lo tanto tenemos que calentar el pollito. Los órganos que responden son el hígado, el páncreas y el intestino, de más rápido crecimiento, pero también son los primeramente afectados cuando les damos, tenemos problemas de ayuno en los pollitos en esta etapa. Por eso siempre debemos ser muy generosos y cuidadosos con el agua y el alimento. ¿Qué otros desafíos tenemos? Hay una transición de una alimentación de yema, que es lipídica, a una proteína exógena, que es la que yo le voy a dar con el balanceado, con unas materias primas completamente diferentes. Punto importante, se van a establecer las células satélites del tejido muscular y eso está regulado por la producción de hormona del crecimiento, que es la somatotropina, por parte de la hipófisis. Y eso solo se va dando si tengo alimento en el intestino. El pollito nace de un día, pero ya sabemos que lleva 480 horas de incubación, no es tan de un día. Entonces, es un pollito que tiene que empezar y llegar a la granja a ganar 4.6 veces el peso inicial con que llegó a la granja. Llega entre 40 y 45 gramos y lo podemos estar terminando la primera semana con pesos de 180 hasta 200 gramos. No hay animal que tenga esta tasa de crecimiento tan fuerte como la tiene, tan veloz como la tiene el pollito de engorde actual. Y tenemos un tema importantísimo que es mejorar la estructura de las vellosidades intestinales y que es donde se va a generar la conversión. Básicamente, esa parte es clave. Hablemos en preiniciación ya de los factores claves de manejo que van alrededor de esta etapa. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver temperatura. La temperatura es muy importante estarla midiendo. 32 grados en la caja de los pollitos, 40 grados en cloaca. Las patas de los pollitos siempre tienen que estar calientes. Es una buena prueba. Cojan los pollitos, arrímerselos al cachete. Si las patas están calientes, usted tiene una cama caliente y tiene una buena calefacción. La temperatura de la cama debe estar en 32 grados, la temperatura del suelo de 28 y el precalentamiento de cámara de cría se debe hacer por lo menos 24 o 2 días antes de la llegada del pollito para garantizar estas temperaturas. Bueno, en la primera semana el objetivo de mortalidad es que siempre sea menos del 1%, que nosotros tengamos en ese primer día o las 24 horas de que hemos recibido el pollito, hacemos una medida a las 24 horas que se llama el conteo de buches, teniendo el 95% de los buches con comida. Es muy fácil, se cogen 10 pollitos al azar, se meten en un balde y se cuentan los buches que tengan alimento. Si tienes 9 pollitos, porque medio pollito no hay, si tienes 9 pollitos o casi los 10 es el ideal, tu sistema de recepción está bien hecho. Pero si no, tienes que entrar a revisarlo. Bueno, otros factores son el área de alimentación para poder tener nosotros claro el manejo de densidades de equipo y de pollitos. Aquí nos ayuda en gran manera el uso de papel. El uso de papel casi que tenemos que tener el 50% del área cubierta con papel y esparcir casi 70 gramos de alimento por pollito para la recepción. Acuérdense que lo tenemos que poner a consumir alimento de manera inmediata, con una intensidad de lux de 25 luxes de manera constante y pareja en toda el área. Las camas deben estar con menos de 35% de humedad y debemos por lo menos estar midiendo que en las primeras 24 horas nos haya consumido 1 milímetro, 1 centímetro el pollito por hora. La humedad relativa, como pueden ver, es creciente, pero en lo que tiene que ver en los primeros 14 días está fluctuando entre el 30 y el 60% de humedad.
Los consumos promedio de ave día pueden variar de 24 gramos o menos, pero el ideal es que en la primera semana hagamos un sistema de alimentación a voluntad y esperemos los pesos entre 185 y 40 y 200 gramos. Nosotros tenemos, permítanme hablarles de productos nuestros, pero quiero hacer la relación a la presentación física de los preiniciadores, o los pueden encontrar en Crombo o los pueden encontrar mini pellet. El mini pellet es el de la derecha, son mini pellets de 2 milímetros, funcionan muy bien, son costosos de producir. El de la izquierda es el más popular y lo trabajamos en Crombo. ¿Por qué Crombo? Las migajas o los pequeños granitos facilitan el consumo del alimento por parte del pollito. Y eso es lo que tenemos que buscar a toda costa, facilidades de consumo. Entonces, dentro de los puntos críticos que les estaba hablando, llevar en la cabeza lo siguiente: el saco vitelino debo de procurar que se reabsorba de manera inmediata, y el intestino es el motor de este negocio, desarrollarlo cuanto antes. Bueno, por lo tanto, el alimento preiniciador, ¿cómo se debe suministrar? Se debe suministrar como se hace con un bebé, a libre demanda. Es decir, muchas veces poca cantidad y no pocas veces mucha cantidad. ¿Qué se busca con esto? Estar entrando al galpón, sirviendo pequeñas dosis para que el pollito vaya al comedero y esté continuamente estimulándose en su consumo. ¿Cómo lo logramos? Frecuencias en el día, hacer esas prácticas 8 veces y hacer manejo nocturno, que no es muy normal que lo hagamos. La gente duerme en la noche, pero en la noche es que suceden los accidentes del pollito bebé. Es cuando hay fugas de gas, fugas de aire, hay incendios de criadoras, hay bajas de temperatura, y eso es lo que nosotros tenemos que estar controlando. Entonces, en la crianza, el ideal es visitar la granja durante la noche. El uso de papel, observen estas dos fotos, que es fuente y cortesía de Coop. A la derecha pueden ver ustedes, más iluminado, está el 50% del área con papel y el pollo completamente distribuido consumiendo alimentos. En el de la izquierda, el empapelado es menor. No va a tener el mismo consumo este pollito de la izquierda que el de la derecha, para que lo tengamos presente. Temperaturas. Aquí, al primer día, tengan en cuenta la raza. El ROS 308 AP y sus nuevos desarrollos genéticos, hemos encontrado mejores resultados recibiéndolo con 30 grados, diferencia del COP, que lo podemos tener con mayores temperaturas. Esto hay que hacer la aclaración que depende de las instalaciones, de la altura de la granja, del tipo de búnker, de unas condiciones locativas que que se tienen que ajustar en el momento de la recepción y la preparación de la temperatura. Este punto es importante: temperatura ambiental y temperatura de cama. ¿Qué pasa aquí? La temperatura de cama es vital, porque si yo tengo una cama caliente, el pollito no va a necesitar utilizar energía para calentarse del alimento, sino que todo lo que coma lo va a llevar a crecimiento y muy poco a mantenimiento. Si ven este ensayo que se hizo en 4.5 millones de aves en Holanda, donde recibieron con camas a temperaturas diferentes, unos a 20 grados hasta 33 grados, y como pueden observar, las dos columnas, conversión y ganancia diaria en gramos, siempre fue ascendente a medida que la cama fue más caliente. Ahí está el secreto. Y el resultado fue que cuando la cama estaba a 33 grados centígrados, la conversión disminuyó en 6 centésimas y la ganancia de peso se incrementó casi en 5 gramos. Eso multiplicado por los volúmenes de pollitos son cantidades enormes de dinero. Entonces, esta preiniciación, que son los primeros 10 días de edad, ¿qué tipo de alimento es ese? De manera general, a la derecha ven un cuadro. No soy nutricionista, por eso no doy profundidad, pero sí deberíamos conocer nosotros esta generalidad, porque las etapas tienen sus diferencias de concentración de nutrientes. ¿Qué pasa en la preiniciación? Son
alimentos bajos de energía, son altos en proteína, son altos en lisina, tienen niveles de calcio moderados, altos niveles de fósforo, fibra moderada, tiene alta concentración de vitamina A y vitamina E, y se incluyen materias primas de origen animal. El que no sucede en las otras etapas. Preferencialmente se hace aquí. El Nutrepollo Preiniciación es un producto nuestro que lo quiero traer a la colación, es porque la proteína es del 23% de proteína, por eso trabajamos niveles de proteína altos. A ver, ¿cuál es la estrategia entonces nutricional que buscamos nosotros con un alimento de preiniciación? Son estas 5 fundamentales, que es tener un buen balance electrolítico, como es el sodio, lisina digestible, un buen perfil de aminoácidos, porque estamos desarrollando estructuras, unas materias primas muy digestibles y bajos niveles de calcio. ¿Y por qué el balance electrolítico de sodio? Observen esto y recuérdenlo muy bien. Los alimentos de preiniciación son altos en sal y la sal genera sed. Y lo que yo necesito es que el pollito en los primeros 10 días de vida tome mucha agua. Para eso tengo que tener muy buena calidad de agua en cantidad y calidad. Bueno, ¿y a dónde le apuntamos en la preiniciación? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Desarrollo de órganos vitales, la salud intestinal y el rendimiento de las células satélites para tener un óptimo desarrollo muscular y excelente rendimiento en canal. Bueno, ahí está la preiniciación. Vamos a pasar a la segunda, que es de 11 a 22 días, que es la iniciación. Son fórmulas en este alimento que trabajamos en esta etapa. Nosotros aquí en Colombia, por lo general, cambiamos los pollos a los 22 días, ya a partir del día 23 pasan el engorde. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estos alimentos son de energías de 3.000 calorías, más o menos 3.000 calorías, niveles medios de sal, niveles medios de lisina, calcios en niveles moderados y fósforos en niveles altos. La misma concentración de vitaminas por lo general. El que ven a la izquierda es un alimento iniciador y como pueden ver es del 20% de proteína registrado. En este alimento de iniciación, ¿cuál es la estrategia nutricional? Es similar al de la preiniciación, pero aquí ya las fórmulas tienen una diferencia. Aquí ya empezamos a incluir otras materias primas, especialmente en mayor cantidad, como la soya, que es una fuente de proteína bien importante. Y queremos llegar ¿a qué? A tener un excelente desarrollo de esqueleto. Esa es la gran responsabilidad de la iniciación, donde se genera la mineralización del esqueleto que luego lo voy a llenar con carne. El desarrollo del hígado, el desarrollo de plumaje es bien importante porque aquí se está terminando, el pollo termina desarrollar todo su sistema termorregulador. Prácticas importantes de manejo en la iniciación. Aquí ya nos vamos a hacer unos seguimientos muy claves de calidad de agua y cantidad de agua. Tenemos que tener con el ORP un potencial de oxidorreducción de 650 milivoltios, es lo más recomendado, se mide con el ORP. Un pH entre 5 y 6.5. Las aguas ácidas son las mejores porque aguas alcalinas permiten crecimiento bacteriano y se ha demostrado que con la acidificación siempre la integridad intestinal está mejor. Siempre acordemos que la relación de consumo agua versus alimento es 2:1. Por eso debemos tener en cuenta que los ayunos son altamente perjudiciales. En cuanto a comederos, se tienen pues las excelentes o las correctas densidades de equipo, cualquier clase de equipo que usted tenga. Si puede tener un comedero automático o si tiene un comedero tubular, tienen densidades diferentes por área. Entonces, como podemos ver, en Colombia son muy comunes los comederos tubulares, un comedero por cada 30 pollos, o los bebederos de campana, por hablar de los equipos más generales, un bebedero por cada 80 pollos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que la densidad sea la correcta. Otros factores claves tienen que ver en esta etapa con el tema medioambiental y aquí ya nos vamos centrando en la velocidad del aire y en la humedad relativa.
Y como pueden ver ahí, las velocidades de aire en los primeros 14 días es de 0.3 metros por segundo. Es muy lento porque yo estoy manejando temperatura. Pero si la miran después de la cuarta semana, cuando ya estamos en los engordes, ya es de 1.75 metros por segundo. Lo mismo la humedad relativa en los primeros 7, 14 días nos fluctúa entre el 30 y el 60%. No dejarla subir del 60%. El agua es el nutriente más importante, pero el que menos medimos. Por eso les traigo aquí estos dos cuadritos. Esta es una tabla de bebedero de niple de un proveedor colombiano de bebederos de niple que la utilizo mucho en las charlas. Y es simplemente para ratificar, insistir en que el concepto de medida de consumo de agua es tan importante como el concepto de medida de alimento. Pero no lo tenemos tan claro siempre el del agua. El del alimento sí está correcto, lo tenemos en el registro, pero el del agua no le hacemos tan fiel seguimiento. Aquí podemos decir es cuánto alimento me está entregando por minuto mi bebedero si es de niple. Esa es la parte que hay que tener en cuenta. Ejemplo, aquí a cuarta semana tengo que estar en 120 centímetros cúbicos por minuto. Hay que estar midiendo permanentemente para no estar ofreciendo el agua que no es. Es de tanto impacto que una ganancia diaria de 55 gramos, para hacer el ejemplo, esto es una citación también de Cobb, ¿qué pasa con 55 gramos que le da a usted de ganancia un pollo en un día? Pues 38 son gramos de agua y 17 son gramos de otros compuestos como son proteínas, grasas y minerales. Por eso hay que tener medidores de consumo diario de agua. No todas las ganancias son dadas por el alimento. Entonces podemos ir dimensionando lo que es la importancia del agua y su consumo. En forma práctica, yo le digo a mis clientes, y lo quiero repetir aquí en esta audiencia, el día que usted llegue a su galpón, coja una manguera de un bebedero, llévese su vaso de la cocina y se toma el agua que toman los pollos. Si usted toma con confianza, su agua está perfecta. Pero si de pronto sientes duda, creo que te invito a que revises cómo estás desinfectando el agua. Bueno, vámonos para la etapa de engorde. La etapa de engorde es aquella que está a partir de los 22 días de edad. Y aquí trabajamos alimentos con alta energía, altamente energéticos, más de 3.200 kilocalorías por kilo, proteínas ya más bajas, que pueden ser del orden del 19%, consumos de alimento balanceado mucho mayores y alimentos con pigmento natural o mezclas con sintético para los mercados de pollo pigmentado. Muy común en Colombia, común en México, común en Perú, no tan populares y no existen en Estados Unidos y en Brasil, distinto. Pero es una condición cultural de nosotros. Nosotros siempre hemos relacionado el pollo de piel amarilla como un pollo criado en finca. Y eso se nos quedó a nosotros en la cabeza. Entonces tenemos que responder por una pigmentación que esté de acuerdo al gusto del consumidor. Entonces, como ven aquí a la izquierda, son productos del 19% de proteína con grasas del 5%. En este engorde, la estrategia nutricional que nosotros vamos a buscar es excelente balance electrolítico, las lisinas y los aminoácidos claves, materias primas en mucha mayor cantidad y bajos niveles de calcio. Aquí ya hay los máximos consumos, pero aquí entra un factor diferencial que son las fuentes de grasa y energía. Las fuentes de grasa y energía están determinando en gran medida si la pigmentación me funciona o no. Nada que ver cuando el pollo es blanco, porque aquí también tenemos consumos de pollo blanco que no tiene pigmento. Entonces aquí la calidad de las grasas que tiene que ver con los peróxidos indicados y los índices de rancidez indicados son claves para que esto se dé. Entonces, finalmente, ¿dónde nosotros queremos llegar en el engorde? A tener un desarrollo de musculatura excelente, una excelente conformación de carcasa, una excelente pigmentación de piel y una calidad de carcasa referida a el depósito de grasa normal, que ahorita les amplío este punto. Hay también un engorde de retiro que podría ser una cuarta etapa. No es muy popular en Colombia. Nosotros
no es muy popular, sí es muy popular en Estados Unidos. Estos alimentos de engorde de retiro son fórmulas muy similares a la anterior, lo que pasa es que se les retira o el anticoccidial o el paquete de promotores porque se utilizan nomás en la última semana, en los últimos 7 días de vida del pollo. ¿Qué pasa acá? Lo mismo, la misma destino, el mismo objetivo desde el punto de vista nutricional con un adicional, desarrollo de músculo, pigmentación, calidad, inocuidad de carne por, mm, por depósitos y de retiro puede ser de promotores o de anticoccidiales, que de hecho tienen unos cortos periodos de retiro. Bueno, voy a hablar de aquí 4 puntos importantes que están relacionados con la alimentación y su buen resultado. Uno de ellos es la presentación. Queridos amigos y amigas, acuérdense de esta. Una buena presentación de un pellet puede soportar malos manejos e inclusive fórmulas deficientes. Es tan importante la presentación. Las aves odian las harinas, adoran las piedras, los pellets, los granos. Es cuando con un buen pellet yo puedo tener excelentes resultados. Este es un ensayo que hicimos en una granja experimental de nuestra compañía ya hace muchos años, más de 10 años, pero lo traje para ilustrar que miren ustedes que evaluamos cómo eran los resultados de alimentos en crombo, en pellets de 4,5 milímetros, en harinas y en pellets de 3 milímetros. ¿Quién ganó? El pellet de 3 milímetros. Más compacto, menos finos, y tuvimos con él los mejores pesos, las mejores conversiones. A la misma edad se hicieron todas las réplicas y el pellet de 3 milímetros fue el ganador. Hoy en día, en nuestra división, todos los engordes son en pellets de 3 milímetros, porque son los que soportan mejor la durabilidad y los impactos. Y yo lo que necesito es que en el comedero esté el pellet entero, que no esté desmoronado. Segundo concepto clave de éxito en la alimentación del pollo. Este sí es un gran aporte de todos los que ha hecho el doctor Leeson y sus aliados. Aquí están con el doctor Leeson y Sommer, que es el cuadro de relación de consumo-peso, donde podemos ver a medida que el pollo tiene más edad, lo que consume va teniendo un destino diferente para mantener o para crecer. Observen que la cuarta semana es 50-50. Quiere decir que entre la primera y la cuarta, siempre lo que el pollo come va en mayor proporción para crecer, va en mayor proporción en beneficio del negocio. Bueno, permítanos un segundo, qué pena que se le acaba de caer la conexión a nuestro conferencista. Les pedimos unos minutos, por favor, y ya retomamos. Muchas gracias.
¿Me escuchas? Ahí le quité el micrófono, ¿me escuchas? Sí, Fernando, ya te escucho. Gracias. Ofrezco excusas porque tuve aquí un pequeño tema técnico, pero ya está solucionado. Entonces, estábamos hablando de la relación consumo-peso. Entonces, en las primeras 4 semanas, las conversiones del pollo están a favor del avicultor y de él. Pero en las últimas 4 semanas, las conversiones están en contra. Como pueden observar, a medida que el pollo tiene más edad, ya destina más alimento y sus componentes para mantenerse y no para crecer. Y de ahí quiero pasar al concepto de la restricción, que es muy popular en Colombia. Hace 30 o 40 años nosotros aplicamos tablas de restricción a los pollos, donde a ellas llegamos porque en esos inicios nosotros teníamos altas mortalidades porque tenemos granjas en todos los pisos térmicos, a nivel de la costa o a más de 3.000 metros o a 1.500, y teníamos altas mortalidades porque a todos los manejábamos de manera igual. Los alimentábamos de una manera similar y decidimos que encontramos que no es así. Entonces, en el cuadro de arriba, que son las 6 semanas, miren un macho y una hembra. Esto es un ejemplo de lo que dice la guía genética Ross y de lo que el cliente aplica. Pueden observar ahí que en el consumo está aplicando una restricción del 11%, y cuando yo restringo consumo, pues también tengo impactos en el peso y también en las conversiones. Pero yo protejo mi conversión y protejo que el pollo no se me vaya a morir y se me vuelen todas las conversiones, que es lo que llamamos acá, se nos vuelve altamente costoso. Aquí el ahorro que hizo en granjas de 1.400 metros, que es el cuadro que estamos viendo arriba, es un ahorro casi de 500 gramos de alimento o más, que es una libra de alimento, que significa mucho alimento. En el cuadro inferior, miren que es a 2.530 metros sobre el nivel del mar, son granjas altas. Ahí ya se aplican restricciones más drásticas, que inclusive llegan al 21%. Entonces, ahí es más altura. Ustedes saben que a mayor altura la calidad de aire no es la mejor, por lo tanto debemos estar restringiendo y protegiendo más el pollo de la mortalidad. Observen estas curvas de alimentación, donde el azul es la de la genética y la naranja es la de el cliente. Hembras y machos, observen que son líneas que van de izquierda a derecha y son moduladas, parejitas, no tienen serruchos, ni picos, ni valles. Esa es una tabla de alimentación bien diseñada. Estas no tanto, están viendo en el círculo rojo unas mesetas. Aquí estas tablas desde el día 32, 33 hasta el día 42, es decir, todas las 6 semanas, donde yo tengo un gran reto de ganancia de peso. A estos pollos machos y hembras les dieron la misma comida. ¿Qué pasa? Que la ganancia se aplana. Y cada vez que el pollo pasa un día más de vida, tiene más masa corporal y necesita más cantidad de alimento ofrecida. Y ahí, cuando yo no respondo a eso, puedo comprometer la conversión e inclusive la integridad intestinal de las aves. Este es una tabla día a día de gramos. Quiero hacer énfasis, observen la día 4 de cada semana, cuando estén diseñando sus tablas, los que la implementan, porque en la mayoría del mundo se alimenta a voluntad. El día 4 es cuando yo tengo los consumos promedios de cada semana. Yo a partir de ese día puedo diseñar tablas dependiendo de mi negocio, de mi peso al sacrificio y de mi tipo de carne que voy a vender. Pigmentación, otro punto clave que les hablaba en nuestro mercado. El pigmento es las antófilas y los carotenoides se absorben primeramente en el intestino, después pasan al hígado para poder ir a su destino final, que bien sea la piel del pollo o la yema del huevo. Entonces, salud hepática, muy buena integridad intestinal. Cantidad de alimento correcta, muy buena pigmentación, y una fuente de pigmento que tenemos aquí a la derecha, que es la flor de marigold o el maíz,
o el gluten de maíz, que son las fuentes que más carotenos le aportan a la fórmula de engorde para pollo pigmentado. Las carotenoides amarillos y carotenoides rojos. Los amarillos se llaman luteína y los rojos es la cantasantina. Los naturales está la luteína y unos sintéticos como la cantasantina. O sea que es definitivo tener integridad intestinal e intestino sano para tener buena pigmentación. Estos son unas listas de chequeo que hacemos nosotros en campo porque ante un problema de pigmentación hay muchos factores que están correlacionados. Tienen que ver con formulación, tienen que ver con producción de comida, tienen que ver con manejo en granja y tienen que ver con proceso del pollo, o sea, en la planta de proceso. Un pollo pigmentado no se procesa con la misma temperatura de agua ni con el mismo tiempo de escaldado. Son completamente distintos y inclusive las peladoras se tienen que hacer con dedos diferentes, más flexibles, porque los pigmentos que están adheridos a la epidermis del pollo se caen con facilidad cuando yo tengo excesos de temperatura, es decir, temperaturas de escaldado mayores a 54 grados centígrados, van a ser fatales. Si yo tuviera un pollo blanco, puedo trabajar perfectamente temperaturas más altas de escaldado. Facilito el pelado y pongo unas líneas más rápidas de pelado. Este otro punto, el engrasamiento referido a la calidad de la canal. También en la granja que les decía, hicimos trabajos para medir cuál era el engrasamiento o el depósito de grasa normal en canal o animales en vivo. Y encontramos que está directamente relacionado a mayor peso, pues mayor depósito de grasa, a menor peso, menor depósito de grasa. A la derecha están viendo unas canales con excesos de depósitos de grasa que no son normales. Eso no es lo deseable, que puede pasar por múltiples causas. En conclusión, llegamos que un depósito de grasa en carcasa debe ser para pollo pesado del 3% y para pollos más livianos o medianos del 2.5%. Esa es una de las relaciones más teóricas o las consideramos nosotros como normales. ¿Cuál es el secreto de una buena calidad de carcasa? Se llama la uniformidad de los lotes entregados a matadero. Sabemos que un lote desuniforme genera múltiples problemas en las salas de sacrificio porque genera muchas pérdidas de tiempo, muchas pérdidas de decomiso, inclusive de destrozos de las canales en las máquinas automáticas. Bueno, estrés calórico. Aquí estamos hablando del peor enemigo que tenemos en estos países nuestros tropicales, calientes, como Colombia, los que estamos en el trópico, donde el pollo está encerrado en un galpón y su única alternativa para refrigerarse es tomar agua. Y hagamos relación a que el alimento que yo estoy invirtiendo, que corresponde al 70% del costo de producción de un kilo de carne, se está invirtiendo es para que el pollo engorde y produzca carne, no para que se mantenga. Observen que el jadeo del pollo, cuando está en estrés calóricos, para eliminar 1 gramo de agua, requiere 540 calorías. Y los alimentos no están hechos para eso. Yo tengo que favorecer el medio ambiente y el confort para que esto no me pase. Ahora, el índice crítico de esfuerzo térmico, ese es un indicador que sale de sumar muy sencillo para que lo apliquen. Midan la humedad relativa en su galpón, midan la temperatura interna y súmenlos. Nunca debe superar 107. Siempre debe estar entre 80 y 100. Una humedad de 60 y una temperatura de 30 le da 90, siendo alta 30, pero ahí no está en sufrimiento. Cuando se pasa de 107 estamos en sufrimiento y se genera la mortalidad, muerte masiva de los pollos. Y tengamos en cuenta, 1 grado por encima de 32 grados genera disminuciones de ingesta. Lo primero que hace el pollo cuando tiene calor es dejar de comer. Y cuando deja de comer, la ganancia disminuye. Y si la ganancia disminuye, no tengo peso para mercado, sino que se me desmoran más para salir los pollos. Bueno, objetivos técnicos. Quiero decirles esto también para llevar. Lo que usted pueda medir, lo puede controlar.
Y lo que usted pueda controlar, lo puede mejorar. En pollo de engorde, cada que llega un lote, cada lote es distinto y cada lote nos enseña algo nuevo. Aquí estoy encerrando en los 3 círculos rojos parámetros como conversión, el índice de productividad y los gramos día o la ganancia diaria. Esto es objetivos técnicos tanto de COP como en la otra slide está lo de ROS, sobre los cuales nosotros tenemos unos parámetros de referencia. Pero quiero hablar de la conversión, que es una fórmula que resulta de dividir el consumo en el peso, y del IP, es un indicador muy colombiano, que resulta de dividir la eficiencia alimenticia en la conversión. Resulta que en este IP, cuando uno desglosa la fórmula, el peso está incluido 3 veces y el consumo 2 veces. Por lo tanto, siempre el IP a mí me va a dar un indicativo que va a ser un lote o más eficiente o menos eficiente, porque el resultado de eso es puntos. Quiere decir que en la medida que yo arrime a lotes de IP entre 95, 100 o más puntos, porque los hay de 110, 120 y 130 puntos, fueron lotes más eficientes. Lo mismo sucede, estos son objetivos de tabla ROS. Bueno, llegamos a la última semana o remate del engorde del pollo, donde es importante, siquiera 10 días antes, empezar a hacer pesajes diarios y estar midiendo permanentemente la ganancia diaria. El hacer una alimentación a voluntad en los galpones y en las granjas que lo permita. Descongestionar galpones de machos. Es muy práctico hacerle un retiro de algo de pollos a un galpón de macho para poder darle más espacio. Ojo con esta perla. El último pollo despachado de una granja debe ser macho. Y ustedes dirán, ¿por qué macho y no hembra? Porque la hembra convierte más lentamente que el macho. Por lo tanto, lo que yo debería buscar es un mercado para pollo liviano de hembra, sacrificarla primero y dejar el macho para lo último, porque es el que me va a convertir mejor a mayor edad de 6 semanas. Entonces, ese solo cambio de sacrificio o de programación de salida del pollo cambia el PIG de una empresa. Se los digo por experiencia. El cargue de pollo debe ser con luz, ¿cierto? Hacer mínimo 8 horas de ayuno, de alimento, hacer cargue argentino. Mejor dicho, ese tema da para otra charla y es muy importante porque ahí es donde se generan las mayores pérdidas de las compañías productoras de carne de pollo. Ya estoy próximo a que lleguemos a las conclusiones. El Soyanet es una herramienta que tenemos nosotros en nuestra compañía, que es un administrador de datos zootécnicos, datos finales de lotes mixtos y también podemos llevar por sexos, estos que les tengo acá. Yo administro esta herramienta hace ya varios años, hace ya más de 13 años, y ya tenemos 75 millones de pollos de todas las razas, de todos los tipos de granjas, y ahí pueden ver para el cliente lo que hacemos es un servicio de administrarle y mostrarle cómo fue el comportamiento de su empresa año tras año, inclusive de su zona de granjas, de una granja en específica, con un sistema de bebedero diferente. Todo lo podemos hacer ahí y de verdad es un gran orientador para toma de decisiones. Entonces, como pueden ver, hay una evolución de peso y de conversión siempre mejorando y los días de engorde disminuyendo y los IPs y las ganancias subiendo. Tengo los 3 últimos slides. Creo que llevamos unos 50 minutos. Para entrar a las conclusiones, podemos decir que la crianza es el periodo más importante y demandante de cuidado en la vida del pollo de engorde. El alimento preiniciador es una excelente inversión y solo corresponde al 5% del total del alimento que consume el pollo. Es muy poquito, muy importante, pero es muy poquito. O sea que como tiene un mayor precio, la gente no se debe preocupar por ello. La alimentación en una primera semana debe ser a voluntad con alimento cromvelizado y el pollito debe incrementar 4 veces su peso con respecto al peso de llegada a la granja. La iniciación es la etapa que determina el desarrollo y la mineralización del esqueleto. Las cantidades de iniciación son variables dependiendo del sexo y la edad de sacrificio. La relación consumo-peso bien manejada nos asegura mejores ganancias diarias y desde la 5ª semana en adelante la conversión está en contra del pollo y del avicultor, porque todo lo que come lo destina en mayor proporción para mantenerse.
Bueno, una óptima presentación del alimento pellet cubre deficiencias en manejo y calidad de fórmula. En esto tenemos que ser muy exigentes en que nos envíen y que tengamos una excelente calidad de pellet. El tiempo de ayuno total debe ser entre 8 y 12 horas. El orden de sacrificio del pollo es un factor que impacta directamente la conversión y el costo de producción. El último pollo que debe salir es macho. Y por último, los registros y el análisis de los resultados. Lo que se puede medir se puede controlar y lo que se controla se puede mejorar. Ya este es el último slide y les quiero dejar este mensaje para llevar. Los pollos no se alimentan con hormonas y los alimentos balanceados se compran con base en resultados y no con base en el precio. Les quiero dar las gracias. Ese era el tema que tenía para compartir hoy con ustedes. Muchas gracias por la asistencia y estoy atento a responder sus preguntas. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Por acá tenemos unas preguntas y queremos invitarlos a ustedes que también puedan hacerlas a través del chat si les quedó alguna inquietud al respecto. Y tenemos por acá la primera pregunta. Nos dicen cuál es la duración del vitelio en el pollito recién nacido. Y si entre más vitelio mantenga el pollito al introducirlo al galpón, este tendrá más ventajas. El saco vitelino o el vitelo con el que llega el pollito a la granja es el 25% de una yema completa de un huevo. Y la meta es la siguiente: hacer que lo reabsorba en el menor tiempo posible, porque si después de 72 horas tú tienes residuos de vitelo o de saco vitelino en el pollito, eso se convierte en un caldo de cultivo para enterobacterias que van a generar lo que conocemos como onfalitis o contaminación masiva de pollito en primera semana. Perfecto. ¿Qué tan importante es el tiempo de transporte en la calidad del pollito? Es todo, muy buena pregunta, excelente, como la anterior, donde tenemos que ser muy exigentes. La deshidratación empieza desde la nacedora. Acuérdense en que el periodo de incubación son 21 días, a los 20 días salen a las nacedoras botando cascarones y van todos no salen el primer día. Por eso, ¿qué es recomendable hacer? Inviertan en oasis, inviertan en unas partículas que sean vehículos de agua. Ya en el mercado existen. Son unas grajeitas que tienen agua vehiculizada como pepitas de arroz. Se debe meter en las cajas y eso va a favorecer que un pollito llegue hidratado al galpón. Es increíble ver en los comparativos que se han hecho un pollito que no recibe ninguna suplementación durante el viaje a uno que sí la recibe. La actividad es completamente diferente. Muchas gracias. Otra pregunta, o nos solicitan si podemos repetir nuevamente, ¿por qué la mayoría de veces se muere el pollo ya cuando está terminando la etapa de engorde? Es a mayor peso. Mira, excelente, gracias por la pregunta. La genética ha hecho todo el trabajo para desarrollar mayor cantidad de pechuga, mayor ganancia de peso diaria, menor depósito de grasa. Pero ¿saben una cosa? El corazón es el mismo. El corazón es el mismo corazón de 1970, es el mismo corazón que tiene el pollo hoy en 2020. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el mismo corazoncito, es el mismo motor, si yo no le estoy dando confort y ventilación en las etapas finales, el alto riesgo de infarto pues es alto, porque él está sometido a un ritmo de crecimiento, a una tasa de ganancia de peso muy alta. Entonces, ¿cómo nos defendemos de eso? Ante lo que la genética no podrá hacer, el corazón seguirá siendo el mismo. Es con confort y con manejo medioambiental. Muchas gracias. ¿Por qué es mejor la cama reutilizada en la recepción del pollito? Qué buena pregunta. Mira, si me hubieran hecho esta pregunta hace 3 años, diría, o por hablarlo así, diríamos que eso era un gran error. Pues les quiero contar, el gran error es la cama nueva.
Usted dirá, ¿este señor por qué dice eso cuando todos los libros de literatura dicen lo contrario? Pues muy fácil. Encontramos que la cama reutilizada, bien hecha, para eso hay otro tema y otra charla, pero bien hecha, es un sustrato con el cual el pollito de un día va a entrar en contacto con bacterias que ya están en la cama, que van a hacer una colonización a nivel de la mucosa entérica y empieza el pollito a generar inmunidad temprana. Y respecto a protozoos como himerias o coccidias principalmente. Entonces, miren qué se ha encontrado en la experiencia, que los lotes con camas reutilizadas, inclusive hasta 14 lotes de camas reutilizadas, son mucho mejores que los que tienen hasta 8 lotes. E inclusive de 3 camas, de 3 lotes de reutilización, superan los resultados de un lote que se recibe con cama nueva. Entonces eso tiene que ver con un tema que se llama oclusión intestinal, ocupación de bacterias de los receptores del enterocito, y eso tiene un efecto, un impacto directo en inmunidad y en una excelente integridad intestinal. Entonces, recomendación, reutilizar la cama, pero siguiendo un protocolo. Escríbanos ahí al WhatsApp, al correo. Yo tengo un Soyanotas escrito, tengo una herramienta paso a paso, hay 3 métodos distintos. Todo eso lo aprendimos de los brasileros que saben mucho de ese tema y es un tema muy sencillo, muy económico y da grandes utilidades. Gracias, doctor. ¿Qué opina de la recepción en las 3 primeras horas, perdón, solo agua con hidratante y luego se suministra el alimento para prevenir la deshidratación del transporte? No, el alimento, le puedo responder esa buena pregunta así. Cuando vayan a descargar el pollito, que caiga sobre papel con alimento. No hay que dar tiempos ni esperas para dar la comida cuando el pollito llega a granja. Entonces, prioridad 1A, que el pollito coma apenas llegue. Y enseñarlo y mostrarle que ubique dónde está el niple del agua o el bebedero de campana o el bebedero de galón o el bebedero bebé. Entonces, comida de primerazo tiene que empezar a comer. Perfecto. Algunas estrategias de control de temperaturas en el galpón. Sí, tenemos las grandes aliadas, como se hace un área de cría que es un búnker, explicando que es como una casa con cortinas dentro de un galpón. ¿Cómo hago yo el intercambio de temperatura? Subo o bajo primero las cortinas internas. Yo sé muy bien que tengo unos termómetros ambientales dentro de mi área. Cuando a mí se me esté subiendo la temperatura, lo que hago es que las cortinas del búnker las bajo. Inmediatamente entra un recambio de aire a menor temperatura. Si sigue la temperatura para arriba, bajo cortinas laterales del galpón. No nos puede dar miedo con eso. Eso se llama intercambio de aire y de temperatura. Antes podemos cometer un error que normalmente uno lo ve, es que se pretende calentar el pollo encerrándolo y eso es un gran error, porque el pollo se recalienta, el pollo se junta con el otro, se ensucia, decimos aquí se suda, empieza a tomar agua, humedece la cama y es un desastre. Entonces, no nos puede dar miedo, el mejor controlador son las cortinas internas y externas. Perfecto. ¿Qué es lo que no puede faltar en los primeros días para prevenir una ascitis? Excelente recepción, lo que hablamos en el tercer slide. Esa es muy buena porque el edema o la citis aviar para nosotros aquí en Colombia era un flagelo que nos martirizaba mucho hace 30 años o 40 años y de ahí empezaron a salir las tablas de alimentación. Entonces, pero también teníamos deficiencias, valga la pena decirlo, en la crianza. No teníamos el hermetismo. El hermetismo es manejar unas temperaturas constantes y homogéneas en toda el área de la recepción. Eso a mí me genera otra gran ventaja, que si yo tengo buen hermetismo, disminuyo el consumo de gas y eso me baja el costo. Si quiera dar
calefacción hasta los 18 días. Yo tengo zonas en la costa aquí dan calefacción mínima, pero cuando estamos en las cordilleras tenemos calefacciones hasta los 18 o inclusive hasta los 21 días. Eso dependiendo de la zona se cambian los tiempos de calefacción. Entonces, si yo tengo un buen confort que tiene que ver con temperatura, con agua, con alimento, con espacio, yo no voy a permitir que el pollo a mí se me llegue a enfriar y me vaya a desencadenar un problema de demaviar. Perfecto. ¿Hasta qué día se inicia a suministrar agua con cloro debido a que en la recepción es necesario inactivar tal elemento? No, no, yo recomendaría que el agua con cloro lo pueden utilizar desde el primer día hasta el final. E inclusive se pueden utilizar aguas acidificadas con acidificantes. Lo que les decía ahora de mantener pHs entre 5 y 6.5 desde el primer día. Tengo clientes que lo hacen con excelentes resultados. Perfecto. ¿Dónde se podría tener en cuenta cuando cuando vayas a hacer, eso ya lo saben, pues, pero vale la pena repetirlo, es si vas a hacer una vacunación oral contra Newcastle, por decir algo aquí al día 13, 14 o 15, que algunos clientes lo hacen en el agua de bebida, pues sí se necesita, fuera de eso, retirar el cloro del agua, meter un bloqueador de cloro para poder que no vamos a inactivar el virus vacunal. Perfecto. Si el pico tiene el mayor número de células nerviosas sensoriales, ¿por qué el corte de pico no se ve que afecte tanto su producción o incremento de peso? Pues el corte de pico es más utilizado en la industria del huevo, en las pollas de levante. Eh, en el pollo de engorde nosotros no tenemos esa práctica, pero valga la pregunta, muy al lugar, los cortes de pico se hacen en las pollas de levante, normalmente a la quinta semana o inclusive se hacen en el primer día incubadora con rayo láser, es buscando impedir canibalismo, disminuir el desperdicio de alimento y un desarrollo más uniforme de todas las aves. Hay que tener en cuenta que hay que tocar el tema de bienestar animal, que ya en Europa están prohibidos los cortes de pico. En Estados Unidos ya va muy adelante de eso y finalmente pues eso en el tema de la industria del huevo nos llegará aquí a Latinoamérica. Recordemos que la última fábrica de cuchillas para corte de pico ya se cerró, hace como 2 años creo yo. Perfecto. Teniendo en cuenta que la producción es de clima frío, el manejo de cortinas debe hacerse desde el primer día. Correcto, e inclusive por estar en climas fríos tengo que poner cuidado de no ir a cocinar, entre comillas, el pollito en el área de recepción. Errores muy frecuentes, porque como nosotros tenemos frío, nosotros pensamos que al pollo también. Y ahí para eso es importante tener los termómetros ambientales para estar haciendo el seguimiento a la temperatura como tal. Así estén en cordillera, estemos en montañas, en partes altas. Si yo tengo la temperatura alta, empiece apagando creadoras y cheque cómo se comporta. Si apagó creadoras y está muy alta, baje cortina interna. Y si sigue muy interna o inclusive en el día, baje las cortinas laterales hacia el pollo tenga 5 días. El pollo no le va a pasar nada. Lo importante es que maneje unas escotillas en las cortinas laterales, no las baja completamente, porque recuerden que el aire frío es más pesado que el caliente, va hacia abajo y yo evito que el aire frío me impacte el pollito pequeño directamente, porque yo tengo el pollito encerrado en el búnker, pero el aire del ambiente sí va a bajar de temperatura. Perfecto, doctor. Y ya para finalizar, la última pregunta. ¿Qué otras estrategias o tecnologías se tienen para evitar el desgaste del pollito durante el transporte? Me hablas de pollito de un día, básicamente para mí la práctica ganadora en un pollito que trae ya una reserva energética. Lo que le tengo que favorecer es que tenga algún acceso de agua en periodos de transporte. Aquí en Colombia, para ilustrar, transportes de 8 horas lo hay, de 12 horas lo hay, e inclusive cuando hemos tenido impases por cualquier cosa que sucede, mayores horas de transporte. ¿Cuál sería el ideal?
suministrar en las cajas de transporte del pollito alguna fuente hidratante granulada, que es lo que llamamos oasis o ese tipo de suplementos que básicamente son agua. Eso sí tiene el pollito. El pollito que tú tenemos la precaución de garantizar que toma agua y come desde que llega, podemos lograr la meta de que en las primeras 24 horas ese pollito nos gane 15 gramos. Ejemplo, si llegó de 40 y al otro día, al día exacto, 24 horas, tiene 55 gramos, su sistema de recepción es bueno y el transporte y el manejo que le dieron al pollito es bueno. Si es menor la ganancia de 15 gramos, hay que entrar a revisar esos dos factores. Parece muy importante lo que están tocando en el tema de la afectación, porque es que lo que empieza bien termina bien. Y el pollito de un día, si yo lo hago bien con él las 2 primeras semanas, seguro que seré muy rentable y exitoso en este negocio. Listo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Los invitamos a que sigan esta serie de charlas y de conferencias en marco de la Semana de Actualización Avícola. El día de mañana tendremos una próxima conferencia también a las 3 de la tarde. Entonces, invitados a que sigan conectados con nuestras redes sociales de la Corporación Universitaria Lasallista y el programa de Medicina Veterinaria, para que conozcan todas las actividades que tenemos para ustedes. Doctor Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación, muy queridos. Que estén muy bien, una feliz tarde para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.